Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. El premio Nobel otorgado a Han Gang es un grito por Palestina. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a SOS. Queríamos comenzar esta sección jarabe vietnamita sobre la lucha de los pueblos contra el imperialismo con una columna que aparecía en resumenlatinoamericano.org porque conecta de alguna manera las últimas décadas recientes de la historia de Corea del Sur, marcadas por la violencia y la represión, con la situación actual en Oriente Medio, con Israel lanzado una guerra abierta contra Palestina, Líbano, Irán y cometiendo un genocidio. Entonces dice, bueno, el artículo es una traducción. Reproducimos este artículo de Keiji No publicado en el sitio Counterpunch por el interés que puede tener para nuestros lectores. La novelista surcoreana Han Gang ha ganado el Premio Nobel de Literatura, superando a pesos pesados. Se sorprendió tanto como cualquier otra persona al recibir la llamada. Se ha negado a dar una conferencia de prensa, alegando que con las guerras que se libran todos los días no podía celebrar una conferencia de prensa. Pido comprensión en este asunto. Han Gang es una escritora brillante y poderosa, pero claramente la tapada en la carrera. El premio inesperado que recibió es lo más cerca que el Comité del Nobel pudo llegar en reconocer el genocidio palestino. La propia Han Gang no había mencionado a Palestina hasta su reciente premio Nobel, pero es indudable que su premio es un reflejo del momento histórico actual. Por supuesto, no podemos dar por sentado cuál es la posición del Comité del Nobel sobre el genocidio palestino. Sin duda, el comité habría sido crucificado por los poderes institucionales si hubiera otorgado el premio a un escritor o poeta palestino que lo mereciera. Tampoco podrían haber corrido el riesgo de una repetición de la crítica pública de Harold Pinter a la brutalidad e hipocresía occidentales. Pero los Nobel son siempre declaraciones políticas, situadas en el momento político, y en un contexto de genocidio transmitido en vivo y atrocidades diarias, es impensable que ese genocidio palestino pudiera haber estado lejos de sus mentes o haber sido ignorado en sus deliberaciones. La concesión del Nobel a Han Gang es ese reconocimiento indirecto. De las listas largas y cortas, ella es la única escritora contemporánea dedicada a presenciar y registrar los horrores de la atrocidad histórica y las matanzas masivas perpetradas por las potencias imperiales y sus colaboradores. El Comité Nobel así lo sugiere al elogiarla por su intensa prosa poética que enfrenta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana, y caracteriza su trabajo como literatura de testimonio, una oración dirigida a los muertos y como obras de arte de duelo que buscan evitar el olvido. El eco de Palestina no se pierde en esa descripción de sus principales obras. En la obra Actos Humanos, escribió sobre los efectos de las masacres de civiles en la ciudad de Gwangju, autorizadas por Estados Unidos, por una dictadura militar colaboracionista de Estados Unidos. En aquel momento, en 1980, Estados Unidos no quería que se repitiera la caída del Shah de Irán, donde la protesta popular derrocó a un dictador colaboracionista de Estados Unidos. Por el contrario, el gobierno de Carter autorizó el despliegue de tropas surcoreanas, en aquel momento bajo pleno control operativo de Estados Unidos, bueno, como ahora, para disparar y masacrar a estudiantes y ciudadanos que protestaban contra el reciente golpe militar respaldado por Estados Unidos. Y exactamente como en el momento actual, Estados Unidos se presentó como espectador desventurado de un asesinato en masa, involucrado pero incapaz de prevenirlo, cuando de hecho fue el patrocinador y el agente de las masacres. Tim Sorrock documentó claramente el doble discurso. Gwangju fue una tragedia indescriptible que nadie esperaba que ocurriera, afirmó. El Departamento de Estado, añadió, sigue creyendo que Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad moral por lo que ocurrió en Gwangju. El libro de Han Gang no se molesta en acusar a los Estados Unidos. No es un panfleto político y la mayoría de la gente en Corea del Sur conoce estos hechos al derecho y al revés. En cambio, reaviva el sufrimiento humano de esta masacre desde el punto de vista de múltiples personajes. Los afligidos, los muertos, los torturados, los que se resisten, los culpables que siguen vivos, incluida ella misma. Comenzando con una pila de cientos de cuerpos en descomposición en una morgue improvisada,
atendidos con exquisito cuidado por un niño, Don Ho, nos muestra que huele y se siente al estar en contacto con una masacre sin filtros. Don Ho es en realidad un sustituto de una persona real, Moon Jae-hak, un estudiante de secundaria asesinado a tiros en Gwangju. Han Kang revela que Don Ho o Jae-hak se había mudado a la habitación de la casa que la propia Han Kang había desocupado 4 meses antes cuando su familia se mudó fortuitamente de la ciudad de Gwangju. Está claro que de no haber sido por el destino, la propia Han Kang podría haber sido fácilmente aquel niño muerto. Don Ho es un sustituto tanto de Jae-hak como de Han Kang. Esto se vuelve obvio cuando Don Ho sobrevive a una primera escaramuza, huye de un tiroteo y su camarada cae. Han Kang escribe: yo habría huido, tú habrías huido. Aunque se tratase de uno de tus hermanos, de tu padre, de tu madre, igualmente habrías huido. No habrá perdón. Lo miras a los ojos que se estremecen ante lo que tienen delante como si fuese lo más espantoso del mundo. No habrá perdón, y menos para mí. Puede que no sea posible escribirse a sí misma para pedir perdón por haber sobrevivido, y Han Kang no lo intenta. Dice: tú no eres como yo. Tú crees en un ser divino y en eso que llamamos humanidad. Nunca has conseguido convencerme. Ni siquiera he podido terminar de rezar el Padre Nuestro sin que las palabras se me sequen en la garganta. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Yo no perdono a nadie y nadie me perdona. Ella simplemente da testimonio. Aún recuerdo el momento en que mi mirada se posó sobre el rostro mutilado de una joven, con sus rasgos atravesados por una bayoneta. Sin hacer ruido ni alboroto, algo tierno dentro de mí se rompió, algo que hasta entonces no me había dado cuenta de que estaba allí. Y ella llora lo inllorado. Después de tu muerte no pude celebrar un funeral, así que estos ojos que una vez te vieron se convirtieron en un santuario. Estos oídos que una vez escucharon tu voz se convirtieron en un santuario. Estos pulmones que una vez inhalaron tu aliento se convirtieron en un santuario. Después de tu muerte no pude celebrar un funeral, y así mi vida se convirtió en un funeral. Y denuncia lo que fácilmente podría ser un eco de la actual doctrina israelí de Amalek. En aquel momento me di cuenta de para qué servía todo esto. Las palabras que esa tortura y el hambre pretendían provocar. Haremos que se den cuenta de lo ridículo que fue, todos ustedes. Les demostraremos que no son más que cuerpos asquerosos y malolientes, que no son mejores que los cadáveres de animales hambrientos. En otra novela, Me niego a despedirme, cuenta la historia de quienes perecieron, desaparecieron, fueron enterrados sin una despedida. El título es un mensaje a quienes desaparecieron, perecieron bajo los escombros o se desvanecieron en fosas comunes sin siquiera una despedida, una afirmación obstinada de que no se perderán, no serán abandonados, no serán olvidados. Partiendo de una imagen de un sueño incesante y de una frase extraída de una canción pop que se escucha en el aire desde un taxi, cuenta la historia del genocidio de la isla de Jeju, instigado por Estados Unidos en 1948, donde el 20% de la población fue exterminada, bombardeada, masacrada y muerta de hambre bajo el mando del gobierno militar estadounidense en Corea. Es como Gaza con nieve. ¿También los niños? Sí, porque el objetivo era la aniquilación total. Tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la Corea postcolonial quedó bajo la tutela compartida de la URSS y de los Estados Unidos. El 15 de agosto de 1945, el pueblo coreano declaró la liberación y el establecimiento de la República Popular de Corea, un Estado socialista liberado formado por miles de colectivos de trabajadores y campesinos autoorganizados. La URSS apoyó la iniciativa, pero los Estados Unidos declararon la guerra a estos colectivos, prohibieron la República Popular de Corea, forzaron una votación en el sur contra la voluntad de los coreanos que no querían un país dividido y desataron una campaña de politicidio contra quienes se oponían o resistían a ello. La isla de Jeju fue uno de los lugares donde la carnicería alcanzó proporciones genocidas, antes de desembocar en el homicidio a gran escala de la Guerra de Corea. Este genocidio fue encubierto y borrado durante medio siglo, durante el cual no se permitió ni un susurro de verdad. Para ello, Han Kang utiliza una y otra vez la metáfora de la nieve. Dice: al otro lado había un grupo de 40 casas, más o menos, y cuando en 1948 se dieron las órdenes de evacuación, todas fueron incendiadas, sus habitantes masacrados y el pueblo incinerado. Ella me contó cómo, cuando era joven, los soldados y la policía habían asesinado a todos en su pueblo. Dice otro fragmento del libro: al día siguiente, tras recibir la noticia, las hermanas regresaron al pueblo y deambularon toda la tarde por los terrenos de la escuela primaria, buscando los cuerpos de su padre y su madre, su hermano mayor y su hermana de 8 años.
Miraron los cuerpos que habían caído uno sobre otro y descubrieron que, durante la noche, una fina capa de nieve había cubierto y congelado cada rostro. No podían distinguir a nadie a causa de la nieve, y como mi tía no podía quitarla con las manos desnudas, utilizó un pañuelo para limpiar cada rostro. Para Han Gang la nieve es silencio. La lluvia dice una sentencia. Es un tema recurrente en sus libros. Limpiar cuerpos, quitar sangre y nieve con precisión, ver las cosas con claridad, intentar recuperar algo de dignidad y verdad, por más terriblemente doloroso que sea. El libro en sí es una excavación, una carrera de relevos, como ella lo expresó, que se transmite a través de 3 personajes femeninos, cada uno de los cuales excava más profundamente en la desgarradora verdad, hasta el fondo del océano del horror. Dice otro fragmento del libro. La nieve que cayó sobre esta isla y también en otros lugares antiguos y lejanos podría haberse condensado en el interior de esas nubes. Cuando a los 5 años extendí la mano para tocar mi primera nieve en G, y cuando a los 30 me sorprendió un chaparrón repentino que me dejó empapado mientras iba en bicicleta por la orilla del río en Seúl, cuando la nieve oscureció los rostros de cientos de niños, mujeres y ancianos en el patio de la escuela aquí en Jeju hace 70 años, ¿quién puede decir que esas gotas de lluvia y cristales de nieve desmoronados y delgadas capas de hielo ensangrentado no son una sola cosa, que la nieve que se asienta sobre mí ahora no es esa misma agua? A medida que descubre, como si fuese una difícil tarea, las masacres de la Liga Bodo, las masacres de Jeju, las masacres de Vietnam, Gwangju, intenta unirlas todas en un hilo ininterrumpido utilizando una herramienta imposible, el corazón parpadeante de su lenguaje, animado por un amor extremo, inagotable y la obstinada negativa a dar la espalda. Han Kang recuerda cuando era muy joven y se dio cuenta de las atrocidades que se cometían en un libro secreto, y así formuló la pregunta que centra su literatura. Dice la autora, después de que lo pasaron de mano en mano entre los adultos, lo escondieron en una estantería, con el lomo hacia atrás. Lo abrí sin darme cuenta, sin tener idea de lo que contenía. Era demasiado joven para saber cómo recibir la prueba de la violencia abrumadora que contenían esas páginas. ¿Cómo podían los seres humanos hacerse esas cosas unos a otros? A esta primera pregunta le siguió rápidamente otra. ¿Qué podemos hacer ante tanta violencia? La pregunta de Han Gang es la pregunta que debería animarnos a todos, ahora que también nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Nadie puede ignorar lo que ocurre ante nuestros ojos. Seguimos entre Corea del Sur y Oriente Medio con una columna que aparecía también en el diario Hankyoreh de Jong Egil, analista internacional, que nos llamó también la atención porque dice: Israel está perdiendo su guerra. El conflicto de Oriente Medio se debe resolver en lo político, pero Israel continúa apoyándose en su poderío militar porque no tiene soluciones viables políticas que ofrecer. Dicen, en Corea del Sur persisten los mitos sobre Israel, poniendo al país como un justo y poderoso David que se enfrenta a un corrupto gigante Goliat. Cuando yo era niño nos inculcaban historias de cómo los ciudadanos israelíes regresaban a casa después de luchar, incluso del extranjero, cuando la guerra estallaba, mientras que los ciudadanos de los países árabes huían. Nos inculcaban estas historias, pero la parte de justicia de lo que es el justo y poderoso David, de ese mito, ha perdido gran parte de su peso. El hecho de que Israel fuese fundado desplazando palestinos y continúe asesinándolos hoy día no se puede ignorar, ni siquiera en Corea del Sur. Pero la parte de poderoso, la parte de mito del poder, continúa con Israel ganando consistentemente guerras contra los países vecinos con poblaciones mucho mayores. El sistema de defensa israelí es uno de los aspectos más elogiados del país. He visto los mismos como reportero que ha cubierto conflictos internacionales por bastante tiempo. He visto
el mismo tipo de informes que salen a la luz durante todos los conflictos que ha tenido Israel. Estos artículos subrayan la capacidad de defensa antiaérea, incluido la cúpula de hierro, que se elogia como un escudo impenetrable. La guerra actualmente en marcha en Gaza no ha sido una excepción, pero la realidad es que la defensa aérea de Israel, el sistema de defensa aérea de Israel ha sido seriamente afectado esta vez. Luego dice, los miles de cohetes que se lanzaron durante el ataque sorpresivo de Hamás el 7 de octubre del año pasado, que desencadenaron la actual guerra de Gaza, sobrepasaron el sistema de defensa israelí. Luego habla de los 2 ataques que ha habido por parte de Irán a Israel, uno el año pasado, en abril de este año, y el otro en el 1 de octubre, donde gran parte de los misiles alcanzaron instalaciones militares israelíes y otros objetivos. Israel aseguró haber interceptado todos ellos y no reportó ningún daño, pero esto no fue cierto. Incluso las oficinas del Mossad fueron objeto de un área cercana a las oficinas del Mossad fue objeto de estos ataques. Y en el caso de que Israel, como parece ser su intención, vaya a vengarse, vaya a tomar venganza de los ataques iraníes, Estados Unidos se muestra incapaz de brindarle la seguridad necesaria contra estos ataques, contra una respuesta de Irán. Luego en la guerra sobre el terreno, también con una contraofensiva por parte de Hezbollah, que ha causado también grandes daños a Israel. Israel, antes de hecho, se dio a una serie de bombardeos y ataques a gran escala contra el sur del Líbano y Beirut, haciendo de la región una segunda Gaza, desplazando a más de 1 millón de ciudadanos libaneses, un sexto de la población, y asesinando a 1.200 civiles. Y los contraataques de Hezbollah, pues parece ser que continúan bombardeando el norte de Israel diariamente con cohetes y drones. Israel se muestra incapaz a la fecha de conseguir sus objetivos de erradicar a Hezbollah en el sur del Líbano y hacer que los residentes del norte de Israel retornen a casa sanos y salvos, en condiciones de seguridad. Los distintos intentos de Israel de invadir Líbano, el primero de los cuales fue en 1978, luego estuvieron los del 1982 y 2006, lo único que consiguieron no consiguieron tener victorias decisivas ni logros tangibles. Incluso el gobierno de israelí se refirió a la guerra de 2006 como un fallo estratégico. Israel ha prolongado más de un año su genocidio sobre Gaza y tiene actualmente varios frentes de guerra abiertos. Ha llegado incluso a atacar campamentos de la ONU. En último término, el conflicto del Medio Oriente debe ser resuelto políticamente, pero Israel continúa apoyándose únicamente en su poderío militar. Y por encima de todo está escalando el conflicto, haciendo de él una guerra más amplia para posibilitar que el gobierno de extrema derecha de Netanyahu mantenga su posición en el poder. Luego dice, una guerra como esta nunca se puede ganar. Uno puede ganar batallas, pero la guerra inevitablemente será perdida. Desde el punto de vista de la crítica que la comunidad internacional está elevando sobre Israel, ya se puede considerar perdida la guerra. Bueno, es un análisis interesante porque de otros medios se desprende como que Israel está ganando todas las guerras en todos los frentes y ya vemos que
ni siquiera Estados Unidos es capaz de garantizar esa cooperación para defenderlo. Seguimos sin salir de Corea, donde ha habido rumores de que Corea del Norte quería enviar tropas a la zona de Ucrania, donde se libra la guerra de la OTAN contra Rusia en terreno ucraniano, pero parece ser que son rumores infundados. Lo que sigue es el apoyo incondicional de Corea del Sur a las maniobras y acciones bélicas de Estados Unidos en esa guerra, que en realidad pues no es una guerra que empezara en 2022, sino 8 años antes, en 2014, cuando las potencias occidentales instauraron, a través de un golpe de Estado del Maidán, instauraron un régimen de extrema derecha y muy corrupto en Ucrania, con perspectivas de que el país ingresara a la OTAN e instalar toda una serie de armas nucleares, bacteriológicas, etcétera, en Ucrania para amedrentar a Rusia. Entonces, desde 2022, Rusia viene realizando su operación militar especial de desarme y desnazificación en Ucrania. Es una guerra entre la OTAN y Rusia en terreno ucraniano, en la que ya las potencias occidentales están dejando de prestar tanto apoyo a Ucrania como prestaban al principio. Y luego está, claro, es una maniobra para debilitar a Rusia también, romper ese vínculo que puede haber entre Europa y Rusia, que sería un aliado natural. Pues Estados Unidos se encarga de boicotearlo, de sabotearlo y hacer de la Unión Europea un mero títere de sus intereses, pero para la Unión Europea todas las sanciones que han impuesto contra Rusia se han vuelto en su contra y va a ser totalmente contraproducente para la población, como suele pasar. Y también buscaban pues debilitar a Rusia como aliado de China para lanzar la guerra contra China a través de Taiwán, donde parece que estos días el ejército chino está realizando maniobras con disparos. La mayor parte de los países reconocen a Taiwán como parte de China. Taiwán ha sido un régimen político donde se refugió el Kuomintang, el Partido Nacionalista, después de la victoria del Partido Comunista de Mao Zedong. En 1949 pues huyeron a Taiwán, donde establecieron un régimen nacionalista hasta la fecha de hoy. Recientemente se ha producido un alejamiento entre la postura de una y otra Corea. En el norte se ha llevado a cabo la voladura de las vías férreas y carreteras que conectaban con el sur, en respuesta pues a la campaña de hostigamiento, a la campaña de acciones hostiles de Corea del Sur contra el norte. Corea del Sur ha estado realizando maniobras conjuntas con el ejército de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y últimamente incursiones en el territorio norcoreano a través de drones, etc. Entonces dice este artículo de la Asociación de Amistad con Corea del Norte de Euskal Herria, comenta cómo se ha llevado a cabo la voladura de todas las vías de comunicación que existían por tierra entre las dos Coreas. Desde el norte se asegura que no tienen consecuencias negativas para el medio ambiente. Vemos como en Corea del Sur las acciones últimamente del gobierno de Yoon, es un gobierno pues de extrema derecha, ¿no? Han producido ese alejamiento en las posturas, porque la postura de Corea del Norte siempre fue durante estas décadas que Corea es un solo país y orientar todo hacia la reunificación. Y se han encontrado con algunos gobiernos puntualmente de Corea del Sur que querían secundar esa actitud de tener puentes entre las dos Coreas, pero con el último gobierno todo esto se ha venido abajo y se ha producido un congelamiento de las relaciones, en una escalada en la retórica belicista. El gobierno de Yoon en Corea del Sur tiene una aceptación popular muy baja. Hay gran parte de la población que quiere que se aparte del poder. Van a cumplirse 2 años, el 29 de octubre, de la tragedia de Itaewon, donde perdieron la vida 156 personas en una estampida en un callejón durante la noche de la fiesta de Halloween, en la que no se habían desplegado los efectivos de policía necesarios, porque al parecer estaban protegiendo la residencia del presidente de unas manifestaciones que eran pacíficas.
son las que hace la gente con velas, que es muy común en Corea del Sur. Entonces, y luego también la gente está muy descontenta por el hecho de que ponga por delante su interés personal, lo anteponga a la seguridad del país. Pasaríamos a África, donde tenemos un artículo de rebelión.org de Joshua Frank del 17 de octubre que dice: robar la riqueza de África para salvar el clima y alimentar la inteligencia artificial. Dice, irónicamente, ¿no? Recoge la ironía de todo este capitalismo verde que quiere seguir explotando los recursos de los países empobrecidos, colonizados, y mantenerlos como, dentro de la División Internacional del Trabajo, como países exportadores de materias primas para que no puedan desarrollarse, y de manera que no puedan desarrollarse, y es una especie de neocolonialismo verde, por llamarlo de alguna manera. Es lo que pasa con el dióxido de carbono también, con las emisiones. Bueno, empieza hablando de Angola. La ciudad de Lobito es una colorida ciudad portuaria, que bajo su nueva y brillante fachada se esconde una historia plagada de violencia colonial y explotación. Los portugueses reclamaron Angola a finales del siglo XVI. Durante 4 siglos no cedieron hasta que una sangrienta guerra civil de 27 años, con guerrillas anticoloniales, ayudadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas y reforzadas por el golpe de Estado izquierdista en la lejana Lisboa, derrocó a aquel régimen colonial en el año 74 del siglo pasado. El puerto de Lobito fue el corazón económico del reinado portugués en Angola, junto con el ferrocarril. Durante gran parte del siglo XX, Lobito fue el centro de exportación a Europa de productos agrícolas y metales extraídos del cinturón de cobre africano. En la actualidad, el cinturón de cobre sigue siendo una región rica en recursos que abarca gran parte de la República Democrática del Congo y el norte de Zambia. Medio siglo después de que Portugal pusiera fin al control colonial de Angola, el neocolonialismo está clavando sus anzuelos en Lobito. Su puerto y el ferrocarril de Benguela, que recorre lo que se conoce como el Corredor de Lobito, se han convertido en un núcleo clave de los esfuerzos de China y del mundo occidental por pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables en nuestro nuevo y caliente mundo. Si los intereses capitalistas siguen impulsando esta transición crucial, lo cual es muy probable, mientras no se reduzca radicalmente el consumo mundial de energía, la cantidad de minerales críticos necesarios para alimentar el futuro global seguirá siendo insondable. El Foro Económico Mundial calcula que se necesitarán. El Foro Internacional de la Energía calcula que para cumplir los objetivos mundiales de reducir radicalmente las emisiones de carbono, necesitaremos también entre 35 y 194 enormes minas de cobre de aquí a 2050. La mayoría de los minerales, desde el cobre hasta el cobalto, necesarios para la maquinaria de esta transición, incluidas las baterías eléctricas, las turbinas eólicas y los paneles solares, se encuentran en América Latina y África. Más del 50% de los minerales críticos necesarios se encuentran en tierras indígenas o cerca de ellas, lo que significa que las poblaciones más vulnerables del mundo son las que corren un mayor riesgo de verse afectadas de forma profundamente negativa por las futuras operaciones mineras y afines. Cuando se quiere entender lo que depara el futuro a un país, entre comillas, en desarrollo, como a los economistas aún les gusta llamar a estas regiones, los países empobrecidos y colonizados, no hay más que mirar el Fondo Monetario Internacional. Con la creciente demanda, dice el FMI, los ingresos procedentes de los minerales críticos están llamados a aumentar significativamente en las próximas 2 décadas. Se calcula que los ingresos mundiales procedentes de la extracción de solo 4 minerales clave
cobre, níquel, cobalto y litio ascenderán a 16 billones de dólares en los próximos 25 años. No sé si son billones anglosajones o billones españoles, digamos. El África subsahariana puede cosechar más del 10% de estos ingresos acumulados, lo que podría corresponder a un aumento del PIB de la región del 12% o más para 2050. Sin embargo, eso no va a ocurrir, como vemos. Solo el África subsahariana contiene el 30% del total de las reservas minerales críticas del mundo. El Congo es responsable del 70% de la producción mundial de cobalto y del 50% de las reservas del planeta. La demanda de cobalto, un ingrediente clave en la mayoría de las baterías de iones de litio, está aumentando rápidamente debido a su uso en todo tipo de aplicaciones, desde teléfonos móviles a vehículos eléctricos. Es el cobalto. En cuanto al cobre, África cuenta con dos de las principales productores mundiales. Zambia con el 70% de la producción del continente. Esta transición, añade el FMI, si se gestiona adecuadamente, tiene el potencial de transformar la región. Y por supuesto no será una transformación bonita. Dicen, ¿no? Aunque esos minerales críticos podrían extraerse en zonas rurales del Congo y Zambia, deben llegar al mercado internacional para ser rentables, lo que convierte a Angola y a este corredor del Lobito en claves para la pujante industria minera africana. En 2024, China se comprometió a invertir 4.500 millones de dólares solo en las minas africanas de litio y otros 7.000 millones en infraestructuras mineras de cobre y cobalto. En el Congo, por ejemplo, China controla el 70% del sector minero. Tras haber ido a la zaga de las inversiones de ese país en África durante años, ahora quiere recuperar terreno. Claro, y Occidente no quiere que los países emergentes, digamos, las potencias emergentes, tengan un progreso tecnológico, como el mundo occidental lleva muchas décadas teniendo. El colonialismo del cobre en Zambia. Bueno, hablan de un acuerdo que firmó Estados Unidos de 4.000 millones de dólares con Angola, con una creciente necesidad de minerales esenciales. Los países occidentales ponen ahora sus ojos en África y en sus tesoros de energía verde. Estados Unidos, añadió Biden, está con África, estamos con vosotros y con Angola. Ya, claro. Insinuó que tanto África como Estados Unidos se beneficiarían de esta coalición. Por supuesto, ese es precisamente el tipo de retórica que podemos esperar cuando los intereses occidentales pretenden hacerse con los recursos del sur global. El artículo dice los intereses occidentales o chinos, entre paréntesis. Bueno, pero China también tendrá derecho al desarrollo después de estar tanto tiempo colonizada por Occidente. Si se tratara de petróleo o carbón, sin duda surgirían preguntas y preocupaciones sobre las intenciones regionales de Estados Unidos. Sin embargo, con la lucha contra el cambio climático como tapadera, poco se plantean las ramificaciones geopolíticas de tal postura, y menos aún reconocen las repercusiones del aumento masivo de la minería en el continente. Es el greenwashing. En su libro Cobalt Red, Rojo Cobalto, Siddharth Kara expone las sangrientas condiciones que soportan los mineros del cobalto en el Congo. La terrible historia muy parecida en Zambia, donde el cobre supone el 70% de los ingresos del país. Bueno, habla de las condiciones que soportan los mineros en estas explotaciones. Accidentes, enfermedades, etc. Luego habla de accidentes, explosiones en minas. 3 mineros murieron calcinados en 2019. Un corrimiento de tierras en cielo abierto mató a más de 30 mineros en 2023 en Zambia.
A pesar de estos horrores, hay prisa por extraer cada vez más cobre de Zambia. Las minas subterráneas y a cielo abierto se ampliarán en los próximos años. Con nuevas minas en marcha avaladas por Estados Unidos, Washington cree que el corredor del Lobito puede ser el eslabón que falta para garantizar que el cobre zambiano acabe en productos de energía verde consumidos en Occidente. Y luego dice, el siguiente epígrafe es minería IA para energía IA. La oficina de Cobalt Metals en Berkeley, California, está lo más lejos posible de las sucias minas de Zambia. Sin embargo, allí trabaja con diligencia un equipo de emprendedores tecnológicos para localizar la próxima gran explotación minera en Zambia utilizando inteligencia artificial patentada. Con el respaldo de los multimillonarios Bill Gates y Jeff Bezos, Cobalt se presenta como una máquina ecológica de Silicon Valley, comprometida con la transición energética del mundo, al tiempo que obtiene pingües beneficios. Entre paréntesis. Por supuesto, a Cobalt le interesa asegurarse los depósitos de energía del futuro, porque se necesitará una inmensa cantidad de energía para mantener su mundo artificialmente inteligente. Un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía estima que en un futuro próximo el uso de electricidad por parte de los centros de datos de IA aumentará significativamente. En 2022 estos centros de datos ya utilizaban 460 teravatios hora, pero está en camino de aumentar a 1500 teravatios hora a mediados de la década. El consumo total de energía de Europa en 2023 rozaba los 2700 teravatios hora. Para comparar, cualquiera que esté en el sector de las renovables en Occidente busca cobre y cobalto, que son fundamentales para fabricar vehículos eléctricos, explicaba Mufikeyi Makai, director ejecutivo de Cobalt en Zambia en 2024. Eso va a salir de esta parte del mundo y la ruta más corta para sacarlos es Lobito. Los minerales críticos de las minas de Cobalt no acabarán en poder de Zambia ni de ningún otro país africano. Están destinados exclusivamente a los consumidores occidentales. También es sincero. Bueno, en julio de 2024, House llamó, el director general de Cobalt, Kurt House, llamó a los inversores de su empresa con una gran noticia. Su novedosa tecnología de IA había localizado el mayor hallazgo de cobre en más de una década. Una vez en funcionamiento podría producir 300.000 toneladas de cobre al año, o en el lenguaje que entienden los inversores, el dinero fluirá pronto. Gastando 2.300 millones de dólares para que la mina de Zambia esté operativa en 2030. Los inversores de Cobalt estaban entusiasmados con la perspectiva, pero no todos lo estaban tanto como ellos. El valor del cobre que ha salido de Zambia es de cientos de miles de millones de dólares. Mantengan esa cifra en su mente y luego miren a su alrededor en Zambia, dice el economista zambiano Grieve Chelwa. Se ha roto el vínculo entre recursos y beneficios. Por supuesto, es la maldición de la abundancia. Como decían en el programa de la mina de Quilaricocha. Zambia no solo ha renunciado a los beneficios de esa explotación minera, sino que, puedo garantizárselo, su población tendrá que sufrir el desorden local resultante, y ya lo está sufriendo. Luego habla del río envenenado. Konkola Copper Mines es el mayor productor mineral de Zambia y con un historial brutalmente largo de abusos contra los trabajadores y el medio ambiente. Explota la mina a cielo abierto más grande de Zambia. En 2019 la británica Vedanta Resources adquirió una participación del 80% en Konkola Copper Mines, cubriendo parte de la deuda de esta empresa. Vedanta tiene bolsillos profundos y está dirigida por el multimillonario indio Anil Agarwal, conocido cariñosamente en el mundo de la minería como el rey del metal.
Una cosa hay que dar por sentada, no te conviertes en el rey del metal sin dejar entrañas de residuos tóxicos en tus faldones. En India, las minas de alúmina de Agarwal han contaminado las tierras de las tribus indígenas Kond de la provincia de Orissa. En Zambia, sus minas de cobre han destrozado tierras de cultivo y cursos de agua que antaño suministraban pescado y agua potable a miles de aldeanos. El río Kafue recorre más de 1500 kilómetros, es el más largo de Zambia y probablemente también el más contaminado. Sus aguas fluyen por el cinturón de cobre, arrastrando consigo cadmio, plomo y mercurio procedentes de la mina de KCM. Miles de aldeanos zambianos denunciaron a Vedanta en 2019, alegando que su filial había envenenado el río y causado daños irreparables en sus tierras. El Tribunal Supremo británico declaró entonces responsable a Vedanta, que se vio obligada a pagar una indemnización no revelada probablemente de millones de dólares. Una victoria tan histórica para estos aldeanos zambianos no podría haberse producido sin el trabajo de Chilekwa Mumba, que organizó a las comunidades y convenció a un bufete internacional de abogados para que se hiciera cargo del caso. Las actividades mineras provocaban la degradación del medio ambiente. Los niveles del ácido en el agua eran muy altos. Así que hubo quejas muy concretas de problemas estomacales en los niños. Por desgracia, a pesar de esa importante victoria legal, poco ha cambiado en Zambia, donde la normativa medioambiental sigue siendo débil y casi imposible de aplicar, lo que deja a las empresas mineras como KCM la tarea de autorregularse. Un proyecto de ley pretende crear un organismo regulador que supervise las operaciones mineras, pero la industria se ha opuesto. Aunque la ley se apruebe, es posible que tenga pocas repercusiones reales en las prácticas mineras del país. El calentamiento del clima, al menos para los multimillonarios propietarios de minas y sus cómplices occidentales, seguirá siendo una ocurrencia tardía, así como una justificación para explotar más minerales esenciales de África. Considérenlo un nuevo tipo de colonialismo, esta vez con un barniz de capitalismo verde. Hay demasiados programas de inteligencia artificial que ejecutar, demasiados aparatos tecnológicos que fabricar y demasiado dinero que ganar. Ahí está. Pasamos a la Via Yala, Nuestra América, con otro artículo de rebelión.org de ayer. Dice: el congresista demócrata James Patrick Jim McGovern, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó en su cuenta en X que la actual política de su país contribuyó directamente a los problemas energéticos de Cuba. Ratifica lo dicho por el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, a comparecer ante la prensa nacional y extranjera. O'Leary explicó que la caída total del sistema el pasado viernes se produjo por el debilitamiento del sistema eléctrico nacional. Veníamos dando apagones de muchas horas, sobre todo por la falta de combustible. Y en estas circunstancias, la salida de la central Antonio Guiteras en Matanzas precipitó el colapso de la red nacional. No se trata de un gobierno despreocupado, inepto o falto de gobernabilidad. El bloqueo genocida es el culpable. El nuestro es un gobierno que trabaja y hace funcionar un Estado al límite de los imprescindibles, y muchas veces con menos. Unas manifestaciones que eran pacíficas son las que hace la gente con velas, que es muy común en Corea del Sur. Entonces, y luego también la gente está muy descontenta por el hecho de que ponga por delante su interés personal, lo anteponga a la seguridad del país. La Revolución cubana siempre ha estado abierta al reto de una relación normal y fluida con los Estados Unidos. Este es un propósito con razones históricas. La necesidad de discutir con el imperio naciente sobre una relación de iguales ocupó al héroe nacional José Martí en la Norteamérica de fines del siglo XIX, y fue a Washington en 1891 como cónsul de la República de Uruguay con el propósito de participar en la Comisión Monetaria Internacional,
uno de los primeros convites pensados por los estrategas de la geopolítica yanqui para encadenar a nuestra América. El principio y desde tal, la política de coexistencia pacífica de los bolcheviques, que con la Revolución de Octubre y la creación de la URSS iniciaron el cambio de época en 1917 a 22, fue un aporte de Vladimir Ilich Lenin a la teoría y la práctica de las relaciones internacionales. Si no se logró, fue primero por el cerco y la invasión contra el joven Estado proletario y campesino. Derrotados los imperialistas, optaron por la política de boicot y bloqueo. Apoyaron entonces el rearme y la militarización fascista de la Alemania nazi y la alentaron contra la URSS, para terminar en confrontación mundial. Recién pactado el fin de la Segunda Guerra Mundial, atemorizados por el triunfo de la URSS y el nacimiento del campo socialista, estadounidenses y británicos apelaron al furor anticomunista de la Guerra Fría. La política la hacen los hombres y no todo es de interés cartesiano. También entre nuestros adversarios ideológicos los hay con sentimientos positivos y honestidades, personas que frente a la histeria fascista y la criminalidad genocida protagonizan hechos de valor humanista a reconocer. Entonces la postura del representante Jim McGovern resulta honorable, y me permito agradecer las citadas declaraciones del señor representante, junto con sus gestiones de paz, fin del bloqueo, asistencia y colaboración. Entonces habla también de la relación entre los pueblos cubano y estadounidense, que no es como la relación imperialista que impone las élites de Estados Unidos, ¿no? A estimular la virtud nos enseñó Martí. A promover la vergüenza de las personas nos llamó muchas veces el martiano comandante en jefe Fidel Castro. No todo es individualismo, egoísmo y enajenación de burbuja burguesa, drogas y violencias múltiples. Y de gente con virtudes y vergüenza también está hecho el pueblo vecino, nos lo dicen la memoria y la historia. No quedaron satisfechos los patriotas norteños que pelearon por la emancipación de los esclavos en la llamada Guerra de Secesión, 1861-65, y un precioso contingente de aquellos héroes vino hasta la isla para ponerse a la orden del presidente de la República de Cuba en armas, el padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. La Brigada Médica Internacionalista de Médicos y Profesionales de la Salud, especializados en situaciones de desastres, lleva el nombre de uno de aquellos mambises estadounidenses, el joven Henry Reed. Reciente en la memoria y en la historia, ya en este siglo, marcan las cualidades hermosas que anidan en el tejido social del pueblo de los Estados Unidos los movimientos por el regreso del niño Elián González Brotons, secuestrado por la mafia cubanoamericana en noviembre del 99, y el rescate de las mazmorras del imperio de los 5 patriotas antiterroristas cubanos, batalla de justicia y dignidad que se extendió durante 15 años, del 98 a 2014. Ni que hablar de nuestros más entrañables camaradas y amigos en la vecina nación, los que llevan 6 décadas de lucha contra el bloqueo y el terrorismo, en entrega y solidaridad infinitas. Memoria y razones históricas sustentan las realidades presentes. Si de la política genocida del imperio estadounidense se trata, los pueblos de nuestras dos naciones, la mayoría de la nutrida migración cubana en el país del norte, reclaman el fin del bloqueo y el terrorismo de Estado, y se pronuncian por la coexistencia pacífica, la colaboración cultural y científica, los intercambios económicos justos y soberanos, y las relaciones normales entre los estadounidenses y los hijos de la mayor de las Antillas. Queremos el fin de las tensiones y vivir de amores y cariños entre las familias cubanas extendidas de una y otra costa. Bueno, es un artículo en un tono, como vemos, muy conciliador, ¿no? La fuente original es prensalatina.cu. En México, un artículo de La Jaine, reproducido en resumenlatinoamericano.org, habla del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Nuestra Señora de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Su asesinato es, como escribió el poeta Miguel Hernández, un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo terrible al mundo, indígena chiapaneco y a la causa de la paz. El padre Marcelo Pérez era tzotzil, de San Andrés, defensor de la vida, era de una familia campesina de 11 hermanos, en la que sus padres no sabían leer ni escribir.
estudió y se ordenó sacerdote. Al momento de su homicidio era uno de los 6 presbíteros indígenas que trabajaba en la diócesis. Era, a pesar de su sencillez y humildad, una luminosa estrella en las comunidades. Conocía a profundidad las entrañas de cada conflicto y proceso asociativo en los altos. Además de quienes acudían a él a buscar consejo o orientación, centenares le solicitaban ayuda para resolver asuntos pequeños, medianos y grandes, personales y políticos. Desde liberar a quien estaba injustamente encarcelado o rescatar a alguna mujer sacada de su comunidad violentamente, hasta defender los últimos humedales de San Cristóbal. El padre Marcelo se hizo cura al calor del florecimiento de la reconstitución de los pueblos originarios. Le tocó ejercer el sacerdocio cuando el tejido comunitario se desmoronaba. De manera que, debido a su naturaleza y entendimiento, se puso al frente de los graves conflictos sociales que sacudieron San Andrés y otras poblaciones. Sus raíces y su liderazgo le posibilitaron hacer en la región lo que para otros religiosos, provenientes de diferentes entornos culturales y entidades, es más difícil. Su capacidad para moverse dentro de la diócesis era enorme, y la autoridad y respeto que le dieron en la diócesis de Tapachula fue incuestionable. Siempre estaba pendiente de su madre, de su gente, de sus hermanos de la sierra y la frontera, amenazados por el crimen organizado. Formado inicialmente en un medio conservador, la masacre de Acteal, en la que paramilitares mataron salvajemente a 45 integrantes de las abejas que oraban por la paz, lo iluminó, lo convirtió y lo llevó a caminar por otras veredas junto a indígenas, maestros democráticos, víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado. Conectó su corazón con los pueblos. Como narró a Raúl Civecchi en Hojarasca: tenía miedo y pude ver que en Acteal las personas son libres. Soy pastor, pero las ovejas son muy valientes. Me uní con ellas para denunciar la impunidad y luchar contra el proyecto Ciudades Rurales del gobierno de Juan Sabines. Su vocación y habilidad para evangelizar arrojaban frutos inesperados. La última parroquia a la que fue asignado, en el barrio de Guadalupe, era de carácter conservador, aunque en la periferia oriente de la ciudad hay comunidades eclesiales. El padre Marcelo logró la hazaña de formar entre los creyentes no progresistas de su parroquia comités de paz. El pasado 20 de octubre, durante el recorrido de su féretro de la Fiscalía a Guadalupe, muchos feligreses se mostraron genuinamente conmovidos. En la iglesia, el cura Marcelo nunca se asumió como parte de la teología de la liberación. Su horizonte provenía del documento de Aparecida 2007, Luces para América Latina, surgido de la quinta Conferencia General del CELAM, que desde su perspectiva señala que la Iglesia debe ser abogada de la justicia y defensora de los pueblos. La línea de acción del cura tenía 4 ejes: la realidad que se enfrenta, la palabra de Dios ante ella, la posición de la Iglesia y los compromisos que se requieren asumir. Afirmaba: no basta rezar, ¿a poco Jesús solo rezó? Una fe sin obras es una fe muerta. Hay que aterrizar la palabra de Dios en la tierra. Tiene repercusión en la vida real. A su gente advertía: ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Si está apagada la luz, ¿cómo van a iluminar la vida económica, política y social en la vida diaria? Entre muchas otras luchas acompañó la de los maestros democráticos contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Caminó en sus marchas, habló en sus mítines y abogó por ellos en sus homilías. En varias ocasiones, caciques, políticos y narcos trataron de matarlo. En otras pusieron precio a su vida: 150.000 pesos, luego 400.000, la tercera 1 millón. Los mismos sicarios le confesaban: padre, nosotros nos dedicamos a esto, pero matar a un padre ya no. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano medidas cautelares a su favor, que por supuesto no se cumplieron. La Fiscalía supo quién pretendía matarlo. Pérez sabía lo que se jugaba. Si no toca, no toca. Sé que en cualquier momento me puede pasar algo, pero mi fe es más grande que mi muerte. Vale la pena arriesgar la vida por la paz, observaba. Luchador incansable por la paz, su ideario puede resumirse en 2 señas: una prenda de vestir y una melodía. Usaba una camiseta con la imagen estampada al frente de Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
arzobispo metropolitano de El Salvador, asesinado en 1980 durante la celebración de una Eucaristía. Su canción favorita era No basta rezar, del grupo musical venezolano Los Guaraguo. Explicaba a sus feligreses las raíces profundas de su misión. El sistema que tenemos quiere violencia, no la justicia, decía. Este sistema no es humano. La paz nos une. Hay que buscar construir un sistema que nos humanice. Ayer su gente sembró al padre Marcelo en sus tierras. Su homicidio deja un enorme dolor y vacío. Son días de luto para los pueblos originarios y de zozobra para Chiapas. Descansa en paz, compañero. En Australia, dentro del plano de lo simbólico, de la memoria histórica, que también es muy importante, pues le han dicho 4 cosas en sus narices al rey de Inglaterra. Esperemos que cunda el ejemplo. Pasados unos días de lo que fue el 12 de octubre en el Estado español, con toda la resistencia decolonial, la senadora Lydia Thorpe, en su cuenta de X, dice: senadora por Victoria, Gunai Gunditjmara Itjab Urrung. Defensora de los pueblos originarios de Australia, comúnmente llamados aborígenes, irrumpió este lunes en el Parlamento australiano al término del discurso del rey Carlos III, para protestar por los derechos de los indígenas del país, que fueron desposeídos de sus tierras con la llegada de los británicos en 1770. Bueno, aunque sea simbólicamente, pues es una acción, protesta importante, ¿no? Devuélvenos nuestra tierra, lo que robaste a nuestro pueblo, gritó la senadora independiente Lydia Thorpe, al término del discurso en el Parlamento de Canberra, de Carlos III, jefe de Estado de Australia, que se rige por un sistema monárquico con democracia parlamentaria. La senadora también les petó: no eres mi rey, no eres nuestro rey, y condenó el genocidio que se cometió contra los pueblos originarios de Australia, así como el expolio de huesos, cráneos y el robo de los bebés indígenas. Todo esto antes de ser forzada a salir de la sala. Ha destruido nuestra tierra, dadnos un tratado. Queremos un tratado en este país. Eres un genocida, continuó gritando. La senadora Thorpe, ataviada con una piel tradicional de canguro, también se había puesto previamente de espaldas al entonarse en el Parlamento el Dios salve al rey, en señal de protesta por la visita de los reyes. La intervención de Thorpe se dio poco después. Entre ellos, se produjo poco después de un discurso de Carlos III en el que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, remarcó el largo y a veces difícil camino de la reconciliación con los indígenas. Australia es el único país de la Commonwealth que no tiene ningún tratado con su población indígena ni tampoco lo reconoce en la Constitución de 1901, cuando la excolonia británica se convirtió en un estado federado. Los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres, que son de origen melanesio y habitan un territorio insular en el noroeste de Australia, son un colectivo que representa el 3,8% de los más de 27 millones de habitantes que tiene Australia. Poblaron lo que hoy se conoce como Australia hace 65.000 años, hasta que la corona británica declaró a finales del siglo XVIII que este territorio estaba deshabitado y se amparó en el concepto de terra nullius, tierra de nadie, para reclamar su posesión. Desde entonces estos pueblos originarios han sido víctimas de discriminación y denunciados maltratos, además de haber sido desposeídos de sus tierras. Si bien se han dado algunos avances en materia del reconocimiento de los derechos consuetudinarios, aún hay heridas abiertas, entre ellas la generación robada, que abarca a unos 100.000 menores aborígenes que fueron separados de sus familias entre 1910 y 1970 y entregados para su educación a familias o instituciones de blancos. A esto se suma el fracaso de un referendo celebrado el año pasado para crear un organismo que diera voz a los indígenas en el Parlamento, entre otros problemas de desigualdad social y económica. Claro, ellos fueron desposeídos de sus modos de vida anteriores, se les impuso este sistema
de la modernidad individualista, la civilización de la modernidad. Y entonces, pues, el espacio que hay para ellos dentro de este paradigma, pues es estar desplazados, segregados, etc. Hasta aquí la sección Jarabe Vietnamita. Seguiremos subiendo secciones de este primer programa, como la Agenda de Madrid y otras secciones. Muchas gracias por la atención. Saludos antiimperialistas y decoloniales.